ese beso que se escapa de mí, huele a peligro hablar contigo. El tiempo no siempre cura las heridas. A veces solo las cubre con una capa delgada de rutina, de sonrisas forzadas y de silencios que pesan más que 1000 palabras. Así era la vida de Míriam Hernández después de 3 décadas al lado de Jorge Senín, su ex esposo, su representante, el hombre con quien había construido no solo una familia, sino un imperio artístico. La separación no había sido solo un adiós, sino un terremoto público, un desgarro que dejó al descubierto las grietas de un matrimonio que, para el mundo, parecía indestructible. Míriam había elegido el silencio. No el de la resignación, sino el del duelo, ese espacio íntimo donde el dolor se procesa lejos de las cámaras, de los flashes, de las preguntas indiscretas. Se había refugiado en su casa al sur de Santiago, entre las paredes que guardaban los ecos de risas pasadas, de canciones compuestas en noches de insomnio, de abrazos que ya no volverían. El mundo seguía girando, pero para ella todo parecía detenerse en un suspiro eterno. Nadie, ni siquiera sus más cercanos, imaginaba que en medio de ese vacío emocional, de esa quietud forzada, algo, o alguien, estaba a punto de romper la monotonía del dolor. Fue en un evento privado, a principios de 2025, donde el destino tejió un nuevo capítulo en su vida. Entre copas de vino, risas contenidas y el murmullo de conversaciones superficiales, Míriam conoció a Jorge López un productor musical chileno con una sonrisa que no pretendía impresionar, pero que lograba cautivar. No era el típico galán de portada de revista, más bien, era un hombre de gestos medidos, de palabras que pesaban justo lo necesario, de una discreción que, en un mundo lleno de egos, resultaba refrescante. Desde el primer cruce de miradas, algo se encendió. No fue el fuego ardiente de un amor juvenil, sino la chispa tenue de una conexión que prometía calidez en medio del invierno emocional que Míriam atravesaba. Él la escuchaba como si sus palabras fueran la única música en la sala. Ella, por su parte, se sorprendió a sí misma riéndose de sus propios chistes, algo que no hacía desde hacía años. Pero esa misma risa le generó una punzada de culpa. Tenía derecho a ser feliz. ¿No era acaso una traición a su pasado, a sus hijos, a la memoria de lo que alguna vez fue su familia? Las preguntas la perseguían, pero no pudieron detener lo inevitable. El corazón, cuando decide latir por alguien, rara vez pide permiso. Las primeras citas fueron clandestinas, casi como un secreto que ambos guardaban celosamente. Una cena en Valparaíso donde el ocaso pintaba el cielo de tonos anaranjados y el sonido de las olas ahogaba las palabras que no se atrevían a decir. Un paseo por Reñaca donde el viento llevaba consigo el peso de sus silencios. Noches enteras en la terraza de su casa con una copa de vino y la certeza de que, por primera vez en años, Míriam no se sentía sola. Pero el miedo la acompañaba como una sombra. No era el qué dirán lo que más le aterraba, sino la reacción de sus hijos. Jorge Ignacio, su primogénito, había asumido el rol de protector tras la separación de sus padres. Era él quien manejaba su agenda, quien negociaba sus contratos, quien filtraba las oportunidades que llegaban a su madre. Y con ese poder, había desarrollado una armadura de desconfianza hacia cualquier persona que se acercara a ella. Mi mamá no necesita a nadie más, le había dicho a su hermana menor, Míriam Isidora, en un tono que no admitía réplica. El momento de la verdad llegó una tarde, cuando Míriam llegó a casa con una sonrisa que delataba más de lo que sus palabras podían ocultar. ¿Estás saliendo con alguien, mamá? Preguntó Isidora casi en un susurro. El silencio que siguió fue eterno. Míriam respiró hondo, apretó las manos sobre sus rodillas y asintió. Sí, hijita. Se llama Jorge. Es un hombre bueno, y me hace sentir viva otra vez. La reacción fue inmediata. Isidora se levantó de la silla como impulsada por un resorte. ¿Cómo puedes pensar en otro hombre tan rápido? Después de todo lo que pasamos con papá, Míriam intentó explicar que no se trataba de reemplazar, sino de sanar, pero sus hijos solo vieron traición. Vieron a su madre, su ídolo, su roca, entregándose a un desconocido que, en sus ojos, no merecía ni siquiera estar en la misma habitación que ella. Al día siguiente, Jorge Ignacio confrontó a su madre. No hubo gritos, pero sus palabras fueron más cortantes que un cuchillo. ¿Sabes lo que esto puede hacerle a tu imagen, a tu legado? Tú no eres cualquier artista. No puedes darte el lujo de equivocarte.
Miriam, con una calma que escondía un mar de emociones, respondió, no me estoy equivocando. Estoy eligiendo vivir, pero sus argumentos cayeron. El rechazo de sus hijos no se quedó en palabras. Cancelaron reuniones, evitaron eventos y lo peor, filtraron a la prensa que Miriam estaba, emocionalmente confundida. El golpe más duro llegó un viernes por la noche cuando ella organizó una cena familiar para presentarles oficialmente a Jorge. Velas, música suave, platos que evocaban recuerdos de infancia, todo estaba perfecto, excepto lo más importante, sus hijos nunca llegaron. Horas después, un mensaje de voz de Jorge Ignacio lo confirmó, mamá, esto no es lo que necesitamos. No vamos a participar en un juego que destruye la imagen de nuestra familia. Haz lo que quieras pero sin nosotros. Miriam rompió en llanto, un llanto silencioso, sin reproches, solo lágrimas que caían como gotas de cera sobre una mesa fría. Jorge la abrazó sin decir nada. No hacía falta, ambos sabían que ese amor recién nacido ya llevaba una herida profunda. Desde ese día todo cambió. Miriam comenzó a cancelar entrevistas. En el escenario, su voz seguía siendo impecable, pero vacía, como si las notas musicales salieran de un lugar lejano, desconectado de su alma. Los fans notaban algo distinto, una tristeza que ni los aplausos más efusivos podían disipar. En casa, Jorge intentaba llenar los espacios. Le cocinaba, le hablaba de cosas simples, le recordaba que merecía ser feliz. Pero Miriam se perdía en fotos antiguas, en recuerdos de una familia que ya no existía. En una imagen tomada años atrás en la nieve todos reían. Hoy, ni siquiera se hablaban. El golpe final llegó cuando una noticia irrumpió en su vida, los hijos de Miriam Hernández se distancian de su madre por polémica relación sentimental. No había pruebas pero el tono era cruel y las redes sociales ardieron, traicionó a su ex, sus hijos tienen razón, todo por un hombre joven. Miriam cerró su teléfono y no lo volvió a abrir en días. Las críticas no le dolían tanto como el silencio de sus hijos. No contestaban llamadas, no respondían mensajes. Su hija bloqueó su número. Su hijo, Jorge Ignacio, le escribió un correo que sonó a sentencia, o estás con nosotros, o estás con él. Esa noche, Miriam entendió que había llegado a la encrucijada más dolorosa de su vida, elegir entre el amor que la hacía sentir viva y el amor que la había formado como madre. El reloj marcaba la medianoche. Jorge dormía. Ella se levantó, caminó hasta el piano y, con los dedos temblorosos, comenzó a tocar una melodía triste, una canción nueva nacida del dolor. Cada nota era un suspiro, cada verso, una despedida. Al amanecer, seguía allí, dormida sobre las teclas como si temiera soltar las últimas notas de aquella canción que brotó desde su herida más profunda. Horas más tarde, una llamada la sacudió. Era una amiga del medio artístico con la voz temblorosa, Miriam, perdona, pero hay un periodista que asegura tener una carta de tus hijos. La publicará mañana. Dice que revela todo lo que sienten por ti y por Jorge. La cantante se quedó helada. ¿Qué carta?, preguntó, aunque ya presentía la respuesta. Al día siguiente, el titular fue brutal, carta desgarradora, los hijos de Miriam Hernández confiesan su rechazo absoluto a la nueva pareja de su madre. El contenido no era menos crudo. En la misiva, Jorge Ignacio escribía que se sentían traicionados, que su madre los había reemplazado por un hombre que llegó cuando aún no sanaban las heridas del divorcio. Nos duele verla perdida en un amor que no le pertenece, decían las líneas que se esparcieron como fuego en las redes. Jorge López leyó la carta junto a Miriam. No dijo nada, solo le tomó la mano. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, con la voz quebrada. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. No quiero, pero quizá es lo correcto. ¿Correcto para quién? Para la prensa. Para ti, replicó él. Miriam no supo responder. Esa tarde, Miriam hizo algo que nadie esperaba, convocó una conferencia de prensa. Sin consultar a su equipo, sin ensayar discursos. Solo ella, vestida de blanco, sin maquillaje excesivo, con el rostro de una madre rota, no el de una estrella. Hoy no vengo como artista, sino como madre, como mujer, como ser humano que también se rompe, comenzó, con la voz temblorosa pero firme. He sido una madre presente, protectora, amorosa. Si hoy mis hijos sienten que les fallé, solo puedo pedirles perdón. Pero no me arrepiento de haberme enamorado. No me avergüenzo de querer vivir. Las cámaras no dejaban de grabar. Algunos periodistas lloraban en silencio.
Si para ser amada por mis hijos tengo que renunciar a quien soy, entonces no me están pidiendo amor, me están pidiendo sumisión. Horas después, recibió un correo de su hija, Miriam Isidora. Mamá, te vi, te escuché. Aunque no entiendo todo aún, quiero hablar. Te extraño. Esa línea bastó para romper el muro. Se encontraron en la misma casa donde todo había comenzado. Isidora llegó con los ojos llenos de preguntas y dolor. ¿Por qué nunca nos hablaste de él? Preguntó. Porque tenía miedo, respondió Miriam. Miedo de que no me entendieran, miedo de perderlos. Y al final los perdí igual. La conversación fue dura, llena de lágrimas y reproches, pero también de verdad. Isidora le confesó lo que más le dolía, que no me conocieras. Que cuando fui a verte a un concierto, él me saludara como a una extraña. Miriam se quebró. Si lo hubiera sabido, te habría abrazado hasta dejarte sin aire. El domingo siguiente, la mesa estaba puesta para 4. Jorge López estaba nervioso. Sabía que ese almuerzo podía ser la última oportunidad para ganar la confianza de los hijos de Miriam, o perderla para siempre. Cuando Jorge, Ignacio y Cristóbal llegaron, el ambiente era tenso. Pero entonces Jorge tomó la palabra. Sé que no me conocen, y que no tienen obligación de aceptarme. Pero hay algo que deben saber, conocí a su madre hace casi 30 años. El silencio que siguió fue eléctrico. ¿Estás diciendo que siempre estuviste ahí?, preguntó Jorge Ignacio con los ojos entrecerrados. Sí, respondió Jorge. Pero nunca como amante, solo como alguien que la quiso desde la sombra, asterisco. Cristóbal, atónito, rompió el silencio. ¿Por qué nos lo ocultaron? Miriam, con lágrimas en los ojos, confesó, porque les temía. Porque no quería que pensaran que amaba menos a su padre. Al final de ese día, algo había cambiado. No hubo abrazos forzados ni perdones inmediatos, pero sí un entendimiento. El amor no tenía que ser una elección. Podía ser un espacio donde todos cupieran, donde el pasado no fuera una losa, sino un puente. Miriam miró a sus hijos, luego a Jorge, y supo que, por primera vez en mucho tiempo, la familia, aunque diferente, volvía a estar completa.